Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí, se lo escucha. Buenas tardes. ¿Se ve también la diapositiva? Sí. Ya. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar o dar continuidad a lo del lunes. Y hoy nos toca ver lo que corresponde a estómago. Y vamos a empezar refiriéndonos a la anatomía del estómago, especificando que deriva del intestino anterior embrionario. Está fijo en dos puntos, una unión gastroesofágica y por la retroperitoneal del duodeno. Se divide en 4 regiones: cardias, fondo, cuerpo y antro. La pared tiene 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Aquí tenemos, esta es la parte del cardias, el fundus gástrico, el cuerpo, el antro que viene de aquí hasta la parte del píloro y el píloro. Esta es la curvatura angularis a nivel de la curvatura menor que compete y identifica la iniciación del antro. La anatomía vascular, la curvatura menor está irrigada por la arteria gástrica izquierda, la gástrica derecha y una rama de la arteria hepática o de la gastroduodenal. La curvatura mayor por la gastroepiploica izquierda, por la gastroepiploica derecha y por las gástricas cortas. Aquí tenemos, este es el fundus gástrico, aquí viene lo que es el cuerpo y de aquí hasta el píloro es el antro. Entonces, está irrigado por la arteria, la curvatura menor que es esta, y es la curvatura mayor del estómago. La curvatura menor está irrigada por la gástrica izquierda, por la gástrica derecha y algunas ramas de la gastroduodenal. La curvatura mayor está irrigada por la gastroepiploica derecha, por la gastroepiploica izquierda, y los vasos cortos son aquellos que comunican con la parte de la región esplénica. Acá tenemos, esos son los vasos cortos que están relacionados con lo que es el vaso. El drenaje linfático, la curvatura menor, la porción proximal fluye hacia los ganglios linfáticos superiores que rodean a la arteria gástrica izquierda. La región gástrica inferior drena a los ganglios suprapilóricos, epiploicos y a los ganglios celíacos. La curvatura mayor drena hacia los ganglios pancreáticos o esplénicos y celíacos. Se conectan en la pared gástrica y tienen comunicaciones intra y extramurales. Acá tenemos la disposición de las referencias de los ganglios que hemos dicho, que es muy importante la ubicación de estos ganglios cuando se hacen tratamientos relacionados a patología neoplásica en lo que respecta a la patología del estómago, tumoral del estómago. La inervación está dada por un sistema parasimpático por medio de los vagos. Los vagos también se denominan neumogástricos. Y una parte simpática que deriva de fibras preganglionares del 6º al 8º nervio raquídeo dorsal. Aquí tenemos, estos son los nervios vagos. Esto de aquí que viene desde arriba, en fin, por la parte del esófago, este es el vago anterior que va a terminar en la parte distal de la región píloro-duodenal o gastropilórica. Este vago anterior también se llama vago izquierdo y este es el vago posterior, este otro, que también va a terminar juntamente con el otro, con el vago anterior, y este vago posterior también se denomina vago derecho. La fisiología gástrica, motilidad y vaciamiento, se consideran 2 segmentos funcionales: la porción proximal con un reservorio y el segmento distal más muscularizado. Estas regiones difieren en cuanto a la anatomía del músculo liso, a la actividad eléctrica y a la contractibilidad. La parte superior del estómago se identifican aquí 3 capas de músculo liso, una longitudinal externa, circular media y una oblicua interna. En la parte inferior del estómago, la capa longitudinal
está muy bien definida y no se distingue la oblicua interna. El marcapaso eléctrico se encuentra en el estómago. También hay un marcapaso, como hay marcapasos en el corazón, ¿no? En el estómago el marcapaso se encuentra en la porción media de la curvatura mayor. Genera cambios cíclicos en el potencial, 3 ciclos por minuto. El potencial de marcación controla la frecuencia, el ritmo, la dirección de la propagación, la velocidad y fuerza de las contracciones. En ayuno, la motilidad muestra ciclos que ocurren cada 1 a 2 horas. En cada uno de estos ciclos hay 3 fases. Una primera fase sin actividad motora, otra segunda fase con actividad contráctil irregular y la tercera fase con andanadas de descargas de contracción. El vaciamiento es una función de la porción distal del estómago que se acompaña de anillos de contracción, de presión alta, de propulsión y retropulsión y trituración de partículas alimenticias por el ano. Se dice que la trituración de los alimentos llega inclusive hasta 1 milímetro y tiene que haber la necesidad de que tenga que tener estas dimensiones para que pueda pasar hacia el duodeno o hacia el intestino delgado. Los mecanismos que controlan el vaciamiento gástrico entrañan componentes neurales y hormonales. Neurales que son dados por los nervios vagos y hormonales que son dados por el glucagón y la colecistocinina. Acá tenemos el potencial de marcapaso de 3 ciclos minuto. Este potencial de acción da lugar a una peristalsis y a una mezcla mecánica. Entonces acá la mezcla mecánica ya se acondiciona a nivel del antro, es aquí donde hay la trituración de los alimentos para que puedan pasar a la región duodenal o intestinal. El estómago tiene secreciones y estas secreciones son agua, electrolitos mediante ácido, pequeñas cantidades de bicarbonato, de enzimas, de pepsina, de glucoproteínas, de factor intrínseco y moco, pequeñas cantidades de calcio, de magnesio, de zinc, de cobre y de hierro. La secreción de ácido en ayunas secreta de 2 a 5 mil equivalentes por hora, constituyendo esto la secreción basal de ácido. Después de una comida, la secreción aumenta de 15 a 25 mil equivalentes por hora. La regulación de secreción de ácido puede describirse en 2 fases, una fase de estimulación y una fase de inhibición secretora. La estimulación se divide en 3 fases, una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. La fase cefálica es mediada por el vago, que da lugar a la liberación de acetilcolina. Esta fase cefálica es inhibida por la atropina. La atropina es un medicamento que solemos utilizar y fundamentalmente en la parte de anestesiología con el proceso de reversión de la anestesia y también en situaciones en las que pueda haber una atonía gástrica o intestinal. La fase gástrica comienza cuando el alimento entra en el estómago. El mediador de esta fase es la gastrina, que es liberada por las células G-antrales, pilóricas y duodenales. Los bloqueadores H2, como el tagamet, la cimetidina, la famotidina, la ranitidina, omiten la secreción de ácido que está mediado por la gastrina. La fase intestinal se conoce menos y se cree que la distensión del intestino hace que el estómago secrete jugo gástrico. Entonces aquí tenemos en esta imagen que acá los vagos que se encuentran en el bulbo raquídeo, aquí, van a estimular a nivel de la parte gástrica, ¿no? Por medio de los plexos nerviosos. Y la fase cefálica
La fase cefálica, a través de la vista y cuando vemos un alimento y tal, empezamos a condicionar una secreción de ácido clorhídrico. Los parasimpáticos estimulan la producción de pepsina y de ácido. Y luego tenemos la fase gástrica, ya cuando el alimento está dentro del estómago, a través de reflejos secretores nerviosos locales y reflejos vagales, dan lugar a la estimulación de gastrina. Y la fase intestinal, que hemos dicho, la distensión del intestino, es una fase que va a permitir, por medio de los mecanismos nerviosos y mecanismos hormonales como la colecistocinina, etc., la estimulación de la producción de ácido clorhídrico. De las tres fases de inhibición secretora, la más importante es la gástrica, por medio de un mecanismo de retroalimentación negativo, el cual es mediado por la somatostatina. La somatostatina es una hormona que la utilizamos nosotros en situaciones en las que hay fístulas intestinales, fístulas duodenales o fístulas pancreáticas, con finalidad de inhibir la secreción de estos componentes y pretender que a través de la utilización de la somatostatina pueda cerrarse el proceso fistuloso. La secreción de pepsina, la principal función radica en iniciar la digestión de proteínas y contribuye a la regulación global del proceso digestivo. La somatostatina inhibe la secreción de pepsina. La secreción de bicarbonato y moco protege contra la lesión de la mucosa por el ácido luminal. La estimulación vagal y las prostaglandinas aumentan la secreción de bicarbonato. El término mucina se utiliza para designar a cualquier grupo de glucoproteínas que formen el revestimiento de gel de moco en la mucosa gastrointestinal, la cual se encuentra en dos formas, una que se adhiere fuertemente a la superficie de la mucosa y la mucina que se mezcla con el líquido luminal. La secreción de factor intrínseco es necesaria para la absorción de vitamina B12 en el ilion terminal. Es transportada por medio del sistema portal al hígado y a otros tejidos por una proteína, la trascobalamina 2. La gastrectomía total requiere de complementación de vitamina B12, porque si nosotros no le vamos a dar vitamina B12 a un paciente con una gastrectomía total, el paciente se va a anemizar, se va a volverse un paciente anémico. El flujo sanguíneo a la mucosa es el doble que el de los músculos del organismo. Protege en forma importante la mucosa contra los efectos nocivos del ácido y otros irritantes gástricos. Es importante en la cicatrización de las úlceras gástricas y de las úlceras duodenales. Ahora, dentro de este contexto anatómico y fisiológico del estómago, vamos a empezar a ver las patologías que pueden acontecer en el estómago. Y dentro de esto tenemos a la úlcera péptica, enfermedad por úlcera péptica. La enfermedad por úlcera péptica, dentro de los aspectos históricos, pese al hecho de que las úlceras gástricas y las duodenales se conocen como úlceras pépticas, la enfermedad péptica ha sido de poca tensión y se ha enfocado a las funciones que desempeña el ácido, el Helicobacter pylori y los antiinflamatorios no esteroideos. La presentación de la úlcera duodenal es rara en concentraciones menores de 12 a 15.000 equivalentes por hora. En cambio, la presentación, cuando nos referimos a úlcera péptica, no estamos especificando si esa úlcera es gástrica o duodenal. Entonces nos referimos directamente a una enfermedad ulcerosa que puede comprometer tanto el estómago o la parte duodenal. Entonces, cuando ya podemos decir úlcera gástrica, se refiere a todo el componente que está únicamente en el estómago. Y cuando nos referimos a úlcera duodenal, es la parte que corresponde a la primera porción del duodeno
que incluye el píloro y también la parte prepilórica, o sea, que compete a la parte distal del antro que está en compromiso con el píloro. Entonces, si hacemos relación de esto y vemos que para la presencia de que haya una úlcera duodenal, tienen que haber concentraciones mayores a 12 a 15 miliequivalentes por hora. En cambio, en las úlceras gástricas no hay necesidad de que haya una concentración mayor de 12 a 15 miliequivalentes por hora. Inclusive en las úlceras gástricas se ha visto de que el ácido clorhídrico tiene en ocasiones valores normales, aunque hay la referencia que dice, si no hay hiperclorhidria o hiperacidez, no hay úlcera. Pero ese es el componente, porque en las úlceras gástricas, a diferencia de las duodenales, muchas de ellas tienen componentes neoplásicos, o sea, son componentes de procesos tumorales, ya sean benignos o malignos. El Helicobacter pylori, que es una bacteria, condujo a muchos expertos a concluir que la úlcera péptica es una enfermedad. La frecuencia variable aumentó hasta 1970 y hubo una disminución hasta 1980 y 1990. En 1980 y 1990, la persistencia de las complicaciones, las tasas de hospitalización por hemorragia debido a la úlcera duodenal disminuyeron y aumentaron para las gástricas. Las perforaciones no se modificaron, disminuyen en los jóvenes y aumentan en los mayores de edad con la utilización de antiinflamatorios no esteroideos. Otro factor de aumento es el tabaquismo. Localización y tipo de úlceras. Las úlceras pueden ser gástricas y duodenales. Las úlceras gástricas pueden ser de tipo 1, que están localizadas en la curvatura menor del antro proximal. Las del tipo 2, que ocurren junto a las úlceras duodenales y tal vez son secundarias a ellas. Las del tipo 3, que representan la úlcera prepilórica o del canal, y las del tipo 4, situadas en la parte proximal del estómago o del cardio. La patogénesis ocurre en estas úlceras cuando procesos superpuestos, como infección por Helicobacter pylori y consumo de antiinflamatorios no esteroideos, destruyen la mucosa o los mecanismos de defensa normal de la mucosa. La línea de defensa de la mucosa contra el ácido luminal es la secreción de moco y de bicarbonato. La segunda línea de defensa de la mucosa es la defensa intrínseca de la célula epitelial. La tercera línea de la defensa de la mucosa es el flujo sanguíneo abundante de esta. Y finalmente la mucosa tiene la capacidad de reparar una lesión, a lo que se denomina restitución. La infección por Helicobacter pylori. Primero se denominó Campylobacter pyloridis. Más tarde se denominó Helicobacter pylori. Es un gran negativo, muy móvil, de crecimiento lento. Su hábitat natural es el estómago humano. Vive en la superficie de la mucosa gástrica y su característica bioquímica es la producción de ureasa. La infección produce respuestas inflamatorias importantes de por vida, a excepción de que se cure con tratamiento antibiótico. Los agentes antiinflamatorios no esteroideos es la causa más común de la úlcera. Alteran la defensa de la mucosa contra el ácido y la pepsina luminales y retardan la cicatrización de la lesión. Las úlceras gástricas tienen una frecuencia 2 veces mayor que las duodenales. Cuando se suspenden los antiinflamatorios, cura la úlcera y no da sintomatología clínica. La úlcera ocasionada por Helicobacter pylori
produce dispepsia. El ácido se requiere una concentración mayor a 15.000 equivalentes por hora para las úlceras duodenales. La presentación clínica. Presentan dispepsia aguda, dolor o malestar epigástricos. El 20% no presenta síntomas hasta que las úlceras avanzan a complicaciones graves. Pueden tener náuseas, pérdida de peso, pirosis, intolerancia a los alimentos grasos y distensión abdominal. 15 a 20% desarrollan hemorragia. De 5 a 10% desarrollan perforación. 5% desarrollan obstrucción, más frecuente en la úlcera duodenal, y suelen manifestar náuseas, vómito, distensión abdominal. El vómito produce deshidratación y acidosis metabólica. El diagnóstico podemos hacer por medio de la biometría hemática, por pruebas de función hepática, creatinina, sérica y calcio, determinaciones del nivel sérico de gastrina en las úlceras resistentes al tratamiento y pruebas para el Helicobacter pylori. Las pruebas para el Helicobacter pylori se dividen en las que requieren y no requieren biopsia de la mucosa. El examen histológico del espécimen, como también detectar la presencia de ureas. Las que no requieren biopsia incluyen una prueba serológica y la prueba de urea en el aliento. Las radiografías son técnicas radiográficas de un solo contraste, el 50% pasa por alto. Y con doble contraste, el 80 y 90% de los cráteres ulcerosos se detectan. La endoscopía es un método sensible, específico y seguro para detectar las úlceras. Permite la inspección directa y la biopsia. Aquí vemos este paciente que tiene acá una úlcera, en esta otra parte, otra úlcera. Aquí vemos la úlcera y aquí otra úlcera en el proceso endoscópico. Esto ya está a nivel de la parte distal del estómago, a nivel de la región duodenal o antropilórica. El tratamiento puede ser un tratamiento médico y el tratamiento médico consiste en que el tabaquismo retarda la cicatrización de la úlcera. Entonces, le vamos a prohibir de que el paciente fume. El ácido acetil salicílico, que es la aspirina, los antiinflamatorios, tienen un efecto nocivo sobre la resistencia de la mucosa. El café estimula la secreción de ácido y el alcohol puede dañar la mucosa. Se han desarrollado farmacoterapias adecuadas para restablecer el equilibrio mediante 3 mecanismos. Primer mecanismo, neutralización de la secreción gástrica. Segundo mecanismo, inhibición de la secreción. Tercer mecanismo, protección de la mucosa gástrica. Los antiácidos reducen la acidez gástrica. Los antiácidos de magnesio son los mejores amortiguadores. Producen diarrea por acción catártica. Los antiácidos de aluminio precipitan con fósforo y dan origen a hipofosfatemia ocasional. Producen estreñimiento importante. Los antagonistas de los receptores H2 reducen la secreción de ácido. En esto, como tenemos la cimetidina, la ranitidina, la famotidina, la nisatidina, inducen a tasas de cicatrización de la úlcera duodenal de un 70 a 80% después de 4 semanas y de 80 a 90% después de 8 semanas. Los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, por ejemplo, inhiben selectivamente la HQ apteasa de la célula parietal, que es una enzima que interviene en la secreción de ácido. El omeprazol, agente muy potente, superior a los receptores H2, o sea, superior a la ranitidina, tagamet, etc. El sucralfato es el único medicamento que actúa al mejorar la resistencia. Inhibe la actividad péptica, produciendo la cicatrización de la úlcera después de 4 semanas de tratamiento.
El tratamiento de la infección por Helicobacter pylori. Se ha demostrado que las tasas de curación reducen notablemente la recurrencia para las úlceras duodenales y gástricas. La combinación de 1 o 2 antibióticos con agentes antisecretores o bismutor son muy eficaces, como la claritromicina, el metronidazol o la amoxicilina más el omeprazol durante a 7 a 10 días. El tratamiento quirúrgico para la úlcera. Hasta aquí, ¿quieren hacerme alguna pregunta? Por favor, adelante. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. Y ahora hemos visto ya el tratamiento médico para la úlcera, tanto gástrica como duodenal, que las dos se catalogan como úlcera péptica. Hemos visto de que en las dos se utilizan bloqueadores H2, un tratamiento dietético, en fin, la prohibición de algunos compuestos que puedan ser irritantes, alimenticios o bebidas que puedan ser irritantes para el tratamiento de la úlcera, como la prohibición del café, del té, del alcohol, el no fumar, el no comer comidas picantes, que nosotros estamos acostumbrados a comer comidas picantes, el no comer locoto o no comer locoto, en fin, todas estas cosas que pueden ser irritantes de la mucosa gástrica. Aparte de eso, la utilización de bloqueadores H2 como el Tagamet, la cimetidina, la famotidina, en fin, o los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Como el omeprazol. Y cuando tenemos de por medio la presencia del Helicobacter pylori, que la hemos detectado con pruebas relacionadas a pruebas de la ureasa del aliento, o lo hemos detectado por medio de las biopsias que se hacen como en los procedimientos endoscópicos que nos permite identificar la úlcera y también tomar muestras para biopsia y encontrar el Helicobacter pylori, añadir el tratamiento antibiótico que hemos visto con algunos antibióticos con los cuales es efectivo, más la utilización de un bloqueador H2 o de omeprazol. Ahora, independientemente del tratamiento médico, vamos a ver en qué consiste el tratamiento quirúrgico de las úlceras y sus complicaciones. Acontece que antiguamente hemos hablado en un inicio en relación a la historia de que la úlcera tuvo un avance ascendente en los años 1970 y empezó a disminuir a partir de los años 1980 y empezó a disminuir por situaciones de que en esa época aparecieron los bloqueadores H2. Entonces el tratamiento para la úlcera antiguamente era casi exclusivamente quirúrgico y ya con el advenimiento de los bloqueadores H2, los inhibidores de la bomba de protones, ya se fue controlando el tratamiento de la úlcera y las indicaciones para hacer tratamiento quirúrgico como un procedimiento electivo fue en disminución, pero no así en lo que respecta a las complicaciones de la úlcera, que todavía persisten las complicaciones y dentro de la indicación quirúrgica para el tratamiento de la úlcera están las complicaciones. Y estas complicaciones son resistencia al tratamiento, o sea que lo que le hayamos dado al paciente, los bloqueadores H2, la famotidina o la omeprazol, y si tiene un componente relacionado al Helicobacter pylori, no han dado resultado, y no han dado resultado tal vez no porque directamente ese tratamiento no haya sido efectivo, sino porque los pacientes son indisciplinados. Entonces no cumplen el tratamiento estricto, hacen resistencia y posteriormente es más difícil que haya una remisión del proceso ulceroso. Entonces en función de eso va la resistencia al tratamiento. La hemorragia es otra causa que puede haber una úlcera sangrante que comprometa un vaso y que inclusive al paciente lo lleve a un shock hipovolémico, que vaya con el antecedente al hospital de que ha estado
vomitando sangre, que ha tenido hematemesis, que ha tenido melenas, en fin, y que inclusive nos evidencian la cantidad de sangre que ha vomitado, llevando inclusive el recipiente donde ha vomitado la sangre. Y vemos de que el paciente está con un shock hipovolémico, en fin, y hacemos el tratamiento específico, reposición de sangre, colocación de una sonda nasogástrica, lavados con solución fría, darle antiácidos o ponerle vasoconstrictores también en la solución con la que estamos lavando, con finalidad de hacer un tratamiento previo y tratarlo de poner al paciente en un equilibrio hemodinámico adecuado para que posteriormente se los haga un procedimiento endoscópico con el cual vamos a valorar dónde está la úlcera, la localización de la úlcera, si sigue sangrando o no, y con el procedimiento endoscópico también se puede hacer un tratamiento, ya sea por cauterización, utilizando un electrobisturi con argón, en fin, todas estas cosas que probablemente las vamos a hacer también referencia más adelante. Y la otra complicación, ¿cuál es la perforación? Entonces los pacientes suelen acudir al hospital con un abdomen agudo, o sea, hay un abdomen en tabla, la palpación, un dolor intenso que tiene el paciente, y a la percusión podemos encontrar el signo de Joubert positivo, que es la percusión a nivel del hipocondrio derecho, donde está el hígado, habitualmente es mate cuando percutimos. Pero si el paciente tiene una perforación, ahí hay aire, y al haber aire, la percusión va a dar timpanismo, y vamos a tener datos ahí relacionados a la presencia de aire subdiafragmático con una radiografía simple de pie, lo cual nos va a especificar de que hay perforación de una víscera hueca. Y la obstrucción, que está dada por situaciones en que el paciente a lo mejor se ha curado de la úlcera, o sea, ha habido una remisión del cuadro ulceroso, pero va a mostrar datos de obstrucción gástrica, o sea, un síndrome pilórico o un síndrome de retención gástrica, que va a tener un comportamiento en que el paciente va a estar vomitando después de la ingesta de alimentos, o sea, vómitos postprandiales y tal. Entonces, y va a haber el antecedente de que ese paciente tenía una patología ulcerosa, que ha recibido tratamiento, en fin, y que al hacerle una endoscopía vamos a observar de que hay una zona estenótica, y generalmente la zona estenótica es por cicatrización de la úlcera. Entonces, la cicatrización produce también estenosis. Entonces, dentro de esto, estamos viendo que las 4 indicaciones clásicas para la cirugía de la úlcera es resistencia al tratamiento, hemorragia, perforación y obstrucción. La cirugía para la úlcera duodenal. Hemos dicho de que para que el paciente tenga una úlcera duodenal tiene que tener hipersecreción de ácido clorhídrico y tiene que tener más de 15.000 equivalentes por hora. Entonces, consiguientemente, para disminuir esa secreción de ácido clorhídrico, se debe hacer una vagotomía troncal y un procedimiento de drenaje. Si nosotros cortamos los vagos únicamente, o sea, hacemos la vagotomía, ya sea cortamos el vago anterior y el vago posterior y no hacemos el procedimiento del drenaje, el paciente va a tener un síndrome de retención gástrica, porque el estómago va a ser como una bolsa que no se va a contraer y no va a permitir el vaciamiento del contenido gástrico. Entonces, para que no acontezca esto y que no tenga un síndrome de retención gástrica, hay que hacer un procedimiento de drenaje. Y los procedimientos de drenaje se denominan piloroplastia de Heineck-Mikulicz, que es un corte a nivel de la región del píloro, o sea, que compromete la parte distal del estómago y corta el píloro y la parte de la primera porción del duodeno, pero indudablemente la parte importante es que se corte el esfínter. Se hace una incisión longitudinal
y un cierre transversal que va a dar lugar a una boca más amplia que va a permitir de que haya un buen vaciamiento. Luego tenemos las otras piloroplastías, la piloroplastía de Finney, la gastroduodenostomía de Habuley, o también se puede hacer una gastroenteroanastomosis. La vagotomía supraselectiva. La vagotomía supraselectiva o de células parietales y la gástrica proximal son términos sinónimos que se utilizan para describir el procedimiento. El nervio criminal, nervio de Grassi, es una rama proximal del tronco posterior que predispone a la recidiva de la úlcera si se lo deja intacto. Aquí vamos a ver. Esta imagen, esta es la unión gastroesofágica a nivel del hiato de esta parte. Entonces ha desperitonizado esta parte y se expone lo que es el esófago. Este es el esófago. Y esta es la parte superior del estómago, o sea, la parte el cardio. Entonces, aquí ya han hecho una sección del vago anterior, este vago anterior, que también se llama vago izquierdo. Y aquí han identificado el vago posterior. Aquí está poniendo inclusive el dedo por debajo del vago posterior y está jalando con un gancho. Entonces, lo que consiste en la vagotomía troncal es cortar estos dos nervios. Y al cortar estos dos nervios, este estómago no va a secretar ácido clorhídrico por medio de un estímulo nervioso, pero sí puede secretar algo de ácido clorhídrico a través de una hormona que hay en el estómago, que está a nivel del antro, que se llama gastrina, que esta hormona va a estimular las células pilóricas del fundus gástrico para producir ácido clorhídrico. Entonces, dentro de esto, al hacer la vagotomía troncal, no vamos a inhibir en su integridad la producción de ácido clorhídrico, pero probablemente vamos a inhibir por lo menos el 80% de la producción de ácido clorhídrico y un 20% puede estar dado por la gastritis. Entonces, cuando cortamos esto, este estómago queda tónico y tenemos que hacer una operación de drenaje que hemos dicho que son las piloroplastías. Aquí está la piloroplastía. Aquí en esta imagen vemos acá hay un cráter ulceroso donde le han puesto un par de puntos. Probablemente esto ha querido representar como si hubiera habido una hemorragia. Entonces le han dado un par de puntos para hacer hemostasia de la úlcera sangrante. Y han hecho una sección longitudinal que se extiende desde parte de la primera porción del duodeno hasta la parte distal del antro gástrico. Y esta apertura que han hecho van a hacer un cierre transversal. Y eso se denomina piloroplastia, y esta es la piloroplastia de Mikulicz. Esta es la otra piloroplastia de Finney. Esta es la otra explicación de esa piloroplastia. La vagotomía supraselectiva, hay datos sólidos que indican que las úlceras prepilóricas tienen más posibilidades de experimentar recurrencia que las duodenales. No están claras las razones, pero es posible que este no sea un procedimiento óptimo para tratar las úlceras prepilóricas. Aquí vemos, esta es la vagotomía supraselectiva. Aquí se ha visto que se ha descubierto la parte esofágica y toda está mostrándose todo lo que es la curvatura menor. El nervio vago que está inervando acá, prácticamente lo que se hace una desnervación desde esta zona, o sea, retirando todo lo que está acá a nivel de la curvatura menor. Entonces se va seccionando poco a poco y se deja únicamente la parte distal. Entonces hemos dicho que no tiene buen resultado si aquí no se hace una sección del nervio criminal de Grassi, que es un nervio que es una rama del vago posterior. Entonces, aquí está el nervio criminal de Grassi y este es el vago posterior. ¿Ve?
Entonces, con este tipo de vagotomía se respeta la parte distal de la inervación vagal. Y esta parte distal se denomina el nervio del atarjet o pata de ganso. Entonces, aquí en esta parte hay inervación vagal. Entonces, está inervando todo lo que es esta parte del antro y va a permitir de que nosotros no hagamos una operación de drenaje, porque esta parte distal del antro va a dar lugar a que exista la trituración de los alimentos y la contractibilidad de esto va a permitir de que el contenido alimenticio pase a la parte del intestino delgado. ¿No ven? Entonces, esa es la representación de lo que es la vagotomía supraselectiva. La vagotomía troncal y antrectomía. Les había dicho que la vagotomía troncal inhibe de secreción de ácido clorhídrico, probablemente un 80%, es una imaginación mía, porque no está bien determinada ni en las explicaciones, en fin, de qué porcentaje puede estar afectado, digamos, una vagotomía troncal. Pero con una vagotomía troncal a veces es suficiente para hacer un tratamiento quirúrgico de la úlcera duodenal. Pero si a nosotros, aparte de esta vagotomía troncal, le hacemos una antrectomía, o sea, retiramos la parte distal del estómago, donde está la hormona gastrina, al retirar esta parte ya no va a haber hormona gastrina. Entonces, ya no va a haber estimulación a nivel de las células pilóricas del fundus gástrico, ya no va a haber producción de ácido clorhídrico. Entonces, al dar un corte, digamos, de la producción casi en la integridad de ácido clorhídrico, porque puede haber todavía algo que dé producción de ácido clorhídrico que está dada por la parte intestinal. O sea, hemos dicho de que la parte intestinal puede producir ácido clorhídrico como la colecistocinía. Pero, sin embargo, con esto casi damos lugar a una totalidad de la secreción de ácido clorhídrico. ¿Y cómo se mide el resultado de estos procedimientos? Se mide a través de la recurrencia. Entonces, la tasa de recurrencia con la vagotomía troncal y antrectomía es del 0 al 2%. Más la vagotomía y piloroplastia se utiliza en situaciones de emergencia. La vagotomía supraselectiva en situaciones programadas. La vagotomía con antrectomía es el tratamiento indicado de las úlceras prepilóricas que requieren una cirugía programada. Entonces estamos viendo aquí que hay una diferenciación. Una que es cirugía electiva, en la que podríamos hacer también una vagotomía más antrectomía, y una cirugía de emergencia que es vagotomía y una operación de drenaje. O sea, puede ser piloroplastia, una gastroenteroanastomosis, en fin. Es cierto, han entendido, ¿no? Acá tenemos que están haciendo una hemigastrectomía, casi 3/4 partes del estómago están retirando en este paciente. Han hecho un cierre acá del muñón duodenal y esta otra parte se va a unir el intestino delgado, el yeyuno, y se va a constituir en lo que es una operación de Billo tipo 2. La vagotomía troncal posterior y seromiotomía anterior laparoscópica no se dispone de resultados a largo plazo para comparar con los procedimientos abiertos. No requiere de procedimientos de drenaje. Todavía esto está en una fase de análisis y ver todavía qué resultados va a dar. Las operaciones para la úlcera gástrica. O sea, hemos dicho que las operaciones para la úlcera duodenal tienen que dar lugar a vagotomías, sean vagotomías troncales o vagotomías supraselectivas. Y las operaciones para la úlcera gástrica, como no son hipersecretoras, no nos vamos a meter con los vagos, sino que vamos a hacer resecciones del estómago en las zonas donde se encuentre la úlcera o esté comprometido.
Entonces, en estos casos, la entrectomía, que incluye la úlcera, es el procedimiento estándar para las úlceras gástricas. Es preferible la reconstrucción con técnica de Bilsod 1 debido a que la zona piloroduodenal por lo general es normal. Entonces, hay dos técnicas de gastrectomías. Una que es la Bilsod 1 y hay otra que es la Bilsod 2. Esas técnicas únicamente se dan cuando las gastrectomías son parciales, no son totales, porque también podemos hacer gastrectomías totales en algunas situaciones que tengan esa indicación, pero en las gastrectomías parciales nos llevemos 3/4 partes, la mitad del estómago o únicamente el antro, podemos hacer la técnica de Bilsod 1 o Bilsod 2. Entonces, para diferenciar, la técnica de Bilsod 1 es la que va a dar continuidad. O sea, aquí, por ejemplo, se ha retirado la parte del antro, pero el antro es muy, muy amplio para hacer una anastomosis con el duodeno. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos cerrado parte del antro y únicamente una porción se ha hecho la anastomosis con el duodeno. Entonces, esto sigue su curso normal. ¿Ve? Esta es la Bilsod 1. No hay una imagen, creo, pero y la vagotomía de Bilsod 2 es si nosotros cerramos esto del duodeno y ahí llevamos el yeyuno acá y hacemos una anastomosis, que esa es la técnica de Bilsod 2, que puede ser en toda la boca del estómago, y esa técnica se llama tipopolia. O puede ser cerrando en parte únicamente una parte del estómago y esa anastomosis en esa parte se llama Hollmeister-Finister. Si llevamos el yeyuno por la parte anterior del colon, se llama antecólica, y si llevamos por la parte posterior, se llama transmesocolónica. Si sigue el sentido del duodeno así, entonces se llama isoperistáltica. Y si sigue un sentido contrario, se llama anisoperistáltica. Estas cosas que les estoy dando es para que tengan una idea, porque en alguna ocasión he oído en anteriores años alguna crítica que han dicho no saben cuál es la Bilsod 1, cuál es la Bilsod 2. Entonces, es esto que les estoy dando, ¿okay? Para que tengan una idea en función de cuáles son las gastrectomías que se hacen en el estómago. ¿Hasta aquí quieren hacerme alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, operaciones para las complicaciones. Una de las complicaciones hemos dicho que es hemorragia. Se puede realizar esófago gastroduodenoscopía, que es un estudio endoscópico. A través de ese estudio endoscópico, localizar la úlcera si está sangrando y tal, y para hacer tratamiento endoscópico podemos utilizar el cauterio bipolar, la sonda térmica o tratamiento con inyección que suele tener una recidiva de 10 a 40%. El tratamiento con inyección es por medio de una sustancia esclerosante. Se suele utilizar alcohol absoluto con aceite de ricino. Entonces hay que poner ese alcohol absoluto, la inyección, únicamente a nivel de la mucosa y no hacer infiltraciones más profundas porque pueden complicarse con una necrosis de la pared del estómago o de la úlcera y dar lugar a una perforación. La selección del procedimiento se limita a dos posibilidades, entonces, en lo que respecta al procedimiento quirúrgico, a dos posibilidades, vagotomía y drenaje y vagotomía con antrectomía. La perforación se recomienda el cierre. A ver, si nosotros hablaríamos, aquí volviendo, si hablaríamos de la hemorragia, entonces los pacientes que se van a operar tienen indicación de cirugía. O sea,
se dice que los pacientes que tienen una úlcera sangrante, que el 80% remite con tratamiento médico. Y hemos dicho que el tratamiento médico consiste en tratar de hacer hemostasia con lavados, con solución fría, con antiácidos. Podemos utilizar también vasoconstrictores locales, como ponemos una ampolla de adrenalina en la solución para que tenga una acción vasoconstrictora a nivel de la úlcera, ¿no ve? O podemos utilizar estos métodos que son ya haciéndole la endoscopia, que también nos permite la endoscopia, y bien importante cuando vamos a tomar algún tipo de conducta quirúrgica, porque ya sabemos dónde está la úlcera por medio del estudio endoscópico. Pero con la endoscopia podemos hacer también el tratamiento de la hemorragia con cauterio bipolar, sonda térmica y tal. Y para ver cuándo vamos a operar a un paciente que está con hemorragia, entonces, cuando con medio de estos procedimientos no hayamos podido cohibir el sangrado y que el paciente vaya a un shock hipovolémico, o cuando el paciente haya tenido un síncope, o sea, se haya desmayado como consecuencia de la pérdida hemática, o que haya tenido una pérdida mayor a 2 litros de sangre, o que si el paciente por medio del tratamiento médico ha remitido y está internado y vuelve a sangrar, entonces tiene indicación quirúrgica. O si el paciente es un paciente ya de la tercera edad, un paciente anciano, y que tiene un grupo sanguíneo que no es común, que es un grupo A, un grupo B, y que no es el grupo 0, que es el universal, entonces ahí también tiene indicación de cirugía. Entonces, no a todos que sangren los vamos a operar y tal. Entonces, tenemos que ver a cuáles los vamos a operar y a quiénes no. Ahora, la otra complicación es la perforación. En lo que respecta a la perforación, no podemos someterlo al paciente a un tratamiento médico. La perforación es exclusivamente de tratamiento quirúrgico, que el paciente va a ir con un cuadro de abdomen agudo, signos de irritación peritoneal, un abdomen en tabla que vamos a identificar por medio de la radiografía o la percusión, el signo de Joubert positivo, o la presencia de aire subdiafragmático en la radiografía, y al paciente lo vamos a operar, ¿no ve? Entonces, si ese paciente que se ha operado, si la perforación o la sintomatología sobrepasa 48 horas, es más de 48 horas, lo que se aconseja es únicamente un cierre simple de la perforación, o que el paciente tenga otros cuadros concomitantes, que sea un cardiópata, un neumópata, un paciente con una insuficiencia renal, en fin, que tenga otros cuadros concomitantes. Entonces también únicamente vamos a hacer el cierre de la perforación. Y al hacer el cierre de la perforación, únicamente estamos haciendo el tratamiento de lo que es la emergencia, y la emergencia es la perforación. Pero si el paciente está un tiempo menor a 48 horas, podemos hacer el tratamiento relacionado a lo que es la emergencia, que es la perforación, y también lo que es la enfermedad. La enfermedad es la enfermedad ulceropéptica, digamos, o la úlcera duodenal. Entonces, lo que vamos a hacer, le vamos a poder hacer una vagotomía y una piloroplastia. Entonces, estamos haciendo un tratamiento para lo que es la emergencia y también para la patología portadora del paciente. Y en este tipo de situaciones, cuando no sobrepasan las 48 horas, se sugiere una vagotomía o piloroplastia o una vagotomía supraselectiva. La vagotomía supraselectiva es un procedimiento engorroso. Engorroso porque se tarda, porque se va separando los nervios de la curvatura menor y se va poco a poco. Entonces se tarda. Entonces, para estos procedimientos que son de emergencia, que hay una peritonitis y tal,
no es un procedimiento adecuado, a excepción de que la gente que es vagotomizadora supraselectiva, porque en los países primermundistas hay algunos centros que son exclusivamente centros para tratamiento de las úlceras gástricas, ¿entienden? Entonces, estos ya están más a mano y hacen todos los días. En cambio, nosotros acá en nuestro medio, excepcionalmente hacemos vagotomía supraselectiva. Entonces, más hacemos la vagotomía troncal con un procedimiento de drenaje. Entonces, y no es un procedimiento complicado, la vagotomía supraselectiva, y no es engorroso porque vamos retirando, separando de la curvatura menor el nervio y vamos poniendo ligaduras con fines de hacer hemostasia y no tengamos complicaciones más adelante. Entonces, acá es lo que han hecho, un cierre simple de la perforación y han puesto un parche de Piplon. Y este se llama parche de Graham, cuando se pone este parche. Eso en situaciones en que el paciente sobrepasa las 48 horas de perforación. Para la obstrucción, si el paciente tiene un síndrome pilórico, un síndrome de retención gástrica, que lo vamos a diagnosticar por medio de la endoscopia, que es esencial para establecer la causa de la obstrucción. Si es debida a edema y espasmo, responden a tratamiento médico. Y los pacientes que requieren vagotomía o antrectomía. La vagotomía con gastroenteroanastomosis, ¿no? Entonces, en situaciones en las que hay obstrucción, podemos hacer también una vagotomía con una piloroplastia o cualquier tipo de procedimiento de drenaje. Ahora, si por ejemplo hay un problema cicatrizal que muestra una parte muy defectuosa de la parte pilórica y no se va a poder hacer un procedimiento de drenaje a través de una piloroplastia, podemos hacer una gastroenteroanastomosis o si no podríamos hacer una antrectomía, o sea, resecar la parte del antro y hacer una anastomosis con el intestino delgado, con el yeyuno. Las complicaciones de las operaciones por úlcera péptica. Hay complicaciones tempranas, la mortalidad global para la vagotomía y piloroplastia y la vagotomía más antrectomía es del 1%. Para la vagotomía supraselectiva es del 0,5%. La hemorragia, la infección y retardo en el vaciamiento rápido ocurre en un 5%. Complicaciones crónicas, alrededor de 25% de los enfermos que se someten a cirugía de la úlcera péptica desarrollan algún grado de síndrome postgastrectomía. Cerca del 1% de ellos tiene una incapacidad permanente. El síndrome de vaciamiento rápido se presenta en 1% en la vagotomía proximal, en 50% en la gastrectomía parcial. Es más común en la Billroth 2 y los síntomas tempranos suelen ocurrir 10 a 30 minutos después de las comidas. El vaciamiento tardío se presenta de 2 a 4 horas después del alimento. Los síntomas gastrointestinales, sensación de llenado epigástrico, náusea, vómito, dolor abdominal de tipo cólico, distensión abdominal y diarrea explosiva. Los síntomas vasomotores, diaforesis, debilidad, mareos, palidez seguida de rubor, visión borrosa, palpitaciones, taquicardia y deseo de asumir la posición de cúbito dorsal. La diarrea posterior a vagotomía se desarrolla en un 20% de los pacientes con vagotomía troncal, 3% de los pacientes con vagotomía selectiva y 1% de pacientes con vagotomía gástrica proximal. La diarrea desaparece con el tiempo y no es necesario un tratamiento específico. El síndrome de asa aferente suele ocasionar obstrucciones agudas y completas, suelen presentar vómitos con características biliares y sin alimento. El tratamiento es quirúrgico y consiste en la conversión de la gastroyeyunostomía Billroth 2 en gastroyeyunostomía en Yedder-Rux. El síndrome de asa eferente, los síntomas son de cualquier obstrucción del intestino delgado
o de la salida gástrica. Presentan dolor abdominal difuso, tipo cólico, vómitos biliosos con alimentos. El tratamiento es quirúrgico dependiente de la causa. La gastritis por reflujo alcalino. O sea, en las gastrectomías de tipo Billroth 2, como pasa el contenido biliar por el estómago, puede condicionar a una gastritis alcalina. O sea, la presencia de bilis va a darnos una gastritis alcalina. Entonces, la gastritis por reflujo alcalino se caracteriza por dolor epigástrico constante y urente, exacerbado por el consumo de alimentos, náuseas, vómitos biliosos que no alivian el dolor. Se diagnostica con la endoscopía. El tratamiento médico no es muy efectivo. El tratamiento quirúrgico es en Yedesux. O sea, la Yedesux es una asa desfuncionalizada que va a permitir de que la bilis vaya por una otra parte distal y que no esté yendo por la parte del estómago. Entonces, por ese tipo de situaciones ya no va a haber reflujo biliar a nivel del estómago y va a permitir de que se resuelva el proceso de gastritis por reflujo alcalino. La gastritis inducida por tensión. Esta es otra causa, la gastritis inducida por tensión. O sea, ya hemos hablado de lo que es el tratamiento de la úlcera péptica y el tratamiento de la úlcera duodenal, que va en relación a las vagotomías troncales o supraselectivas, más antrectomía y tal. Y las úlceras que están condicionadas únicamente en el estómago son procedimientos que se resuelven con resección. O sea, hay que hacer hemigastrectomías, en fin, de acuerdo a la localización de la úlcera. Si un paciente, en vez de tener una perforación de una úlcera duodenal, tiene perforación de una úlcera gástrica, únicamente se recomienda el cierre simple de la úlcera, pero también se recomienda la toma de biopsia con finalidad de descartar si no hay algún tipo de proceso neoplásico que ha sido el factor condicionante de la formación de la úlcera y la perforación. Ahora vamos a entrar a otro acápite que es la gastritis inducida por tensión. La gastritis inducida por tensión se presenta después de quemaduras graves, de traumatismos, de choque hemorrágico, de insuficiencia respiratoria o septicemia. Se trata de múltiples erosiones superficiales en el fondo del estómago. La frecuencia se presenta en todos los pacientes con lesiones graves al cabo de 24 a 48 horas. Un pequeño número de estos presentan hemorragia gastrointestinal importante. O sea, por este tipo de situación en la que especifica de que estos pacientes estén conscientes o inconscientes, suelen desarrollar la gastritis inducida por tensión. Se entiende por tensión como a lo que también se denomina úlceras por estrés. Entonces, ya dentro de este tipo de situaciones, hay un protocolo en todos los pacientes que tienen problemas patológicos complejos y tal, la administración en forma preventiva de bloqueadores H2 o inhibidores de la bomba de protones. Todo paciente que va a la unidad de terapia intensiva, que esté consciente o inconsciente, tiene que tener como parte del tratamiento la indicación de administración de este tipo de antiácidos, que son los bloqueadores H2 o inhibidores de la bomba de protones. Justamente para tratar de prevenir esta complicación, que es la gastritis inducida por tensión. Entonces, en muchos de ellos, independientemente de la aplicación de este tratamiento preventivo, suelen tener una hemorragia importante, la cual no se conoce el mecanismo y se apoya a una etiología multifactorial. La prevención, los antagonistas de los receptores H2 son útiles en la profilaxis de la ulceración por tensión de enfermos internados en las unidades de cuidados intensivos. El tratamiento inicial para controlar la hemorragia consiste en lavado con solución fría
Las técnicas para el tratamiento endoscópico incluyen sonda térmica, tratamiento con inyección láser o electrocoagulación. Y el tratamiento quirúrgico consiste, bueno, esto de la gastrectomía total, que vemos aquí el tratamiento quirúrgico en la gastrectomía total, cuando prácticamente el proceso ulceroso de la gastritis, del que está condicionando la gastritis por tensión, está prácticamente comprometiendo casi todo el estómago y no hay manera de poder solucionar con otro tipo de tratamiento que sea más banal en función del tratamiento mismo que va a recibir el paciente en relación a una gastrectomía total. Bueno, eso es todo, y si es que quieren hacerme alguna pregunta. Hola, ¿no hay preguntas? ¿Han entendido? Sí, doctor, sí he entendido. Creo que no hay preguntas. Si tienen alguna pregunta, adelante. ¿Cómo les ha ido en el examen? Bien. Bien. Ay, me alegro. Bueno, si no hay preguntas, lo vamos a dejar aquí y para mañana yo les voy a pasar la invitación, el día de mañana. Ya. Entonces, que tengan muy buena noche y que estén bien. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Buenas noches. Hasta mañana, doctor. Buenas noches.